Biografía de Alfred Hitchcock. Director cinematográfico británico, nacionalizado estadounidense, Londres, 13 de agosto de 1899, Hollywood, 29 de abril de 1980. Hitchcock se crió en el East End de Londres, un entorno frecuentado por el famoso asesino en serie conocido como Jack el Destripador, del cual todavía era corriente hablar de él, debido a su fama, en la juventud de Hitchcock 2 décadas más tarde. Aunque tenía 2 hermanos, siempre recordó su juventud como solitaria, con un padre severo y muy disciplinado. Se dice que una vez le ordenó a Alfred que apareciera en la estación de la policía local con una nota que decía que se había estado portando mal, con lo cual el sargento de guardia, a petición del padre de Hitchcock, lo encerró durante unos minutos, un tiempo suficiente para que Alfred temiera a los espacios cerrados y una gran preocupación por encarcelamiento injusto, los cuales figurarían en su trabajo posterior. Asimismo tuvo una madre demasiado vigilante, que usaba la comida como un bálsamo, hecho que a Hitchcock le produjo su característica panza. Alfred Hitchcock fue al St. Ignatius College antes de asistir a la Escuela de Ingeniería y Navegación Marina del Consejo del Condado de Londres en 1913-1914. Trabajó en el departamento de ventas de W.T. Henley's Telegraph Works Company hasta 1918, cuando se mudó al departamento de publicidad. Rindiéndose a su lado artístico, Hitchcock se matriculó en la Universidad de Londres en 1916 para tomar clases de dibujo y diseño. Su instalación en ese campo en 1920 lo ayudó a conseguir un lugar diseñando tarjetas de título, que las películas mudas requerían, para la compañía cinematográfica estadounidense Famous Players, Lasky, que había abierto una sucursal británica en Islington. Cuando Famous Players cerró su sucursal británica en 1922, se quedó en Islington. Trabajó en películas para productores independientes y llegó a asumir una mayor responsabilidad, trabajando como director de arte, diseñador de producción, editor, asistente de dirección y escritor. De esta manera, Hitchcock, antes de dirigir películas, desempeñó diferentes empleos subalternos en la industria cinematográfica británica, debutando como director finalmente en 1926. A lo largo de su filmografía, Hitchcock se convirtió en un especialista del suspense, género de intriga y tensión psicológica. Las principales películas de su etapa europea fueron El hombre que sabía demasiado, 1934, 39 escalones, 1935 y Alarma en el Expreso, en 1938. A partir de 1940 trabajó en Estados Unidos, donde produjo abundante filmografía y obtuvo grandes éxitos comerciales. A sus órdenes rodaron las principales figuras de Hollywood. Entre sus actores favoritos se contaban James Stewart, Cary Grant, Gregory Peck, Anthony Perkins, Ingrid Bergman, Tippi Hedren y Grace Kelly. De sus películas estadounidenses pueden destacarse Rebecca, 1941, Oscar a la mejor película en lengua inglesa, The Shadow of a Doubt, La sombra de una duda, 1942, Lifeboat, Náufragos, 1943, Spellbound, Recuerda, 1945, Notorious, Encadenados, 1946, The Rope, La cuerda, 1948, Strangers on a Train, Extraños en un tren, 1951, The Rear Window, La ventana indiscreta, 1954, Vértigo, De entre los muertos, 1957, North by Northwest, Con la muerte en los talones, 1959, Psycho, Psicosis, 1960, The Birds, Los pájaros, 1962, Marnie, La ladrona, 1964, Torn Curtain, Cortina rasgada, 1966. Topaz, 1969, Frenesí, 1971, y Family Plot, La trama, 1976. Las películas de Hitchcock se caracterizaron por su montaje fragmentado y analítico, también por la gran inventiva y audacia que el director británico demostró en los movimientos de cámara. La insistencia en el género del suspense hizo que estos filmes adquirieran un perfeccionamiento creciente.
planteó todo tipo de argumentos, crímenes pasionales o de maníacos sexuales, historias mafiosas y de espionaje, sucesos inexplicables como la invasión de un pueblo por un ejército de pájaros agresivos, personalidades atormentadas, etc. Aunque algunas tramas parecían triviales, cuando no puramente folletinescas, Hitchcock pudo desarrollar un trasfondo de preocupaciones morales, transferencia de culpa, la angustia de la persecución, el malentendido que condena al inocente, las obsesiones que abocan al crimen, etc. E incluso metafísicas que, no siempre con acierto, la crítica cinematográfica relacionó con la influencia de temas psicoanalíticos o con el talante religioso del director cinematográfico.